os esperabais verme un jueves en La Tuerca. Hacía muchos jueves que no presentaba yo uno de nuestros programas especiales y estoy muy contento porque además hoy discutimos de un documental muy especial. Una mosca en una botella de Coca-Cola, dirigido por Javier Couso y con guión de un servidor. Un documental basado en los textos de Pascual Serrano, que hoy estará con nosotros en conexión telefónica. Nos vamos a preguntar hoy quién controla los medios de comunicación. Nos preguntaremos si puede alguien llegar a ser presidente del gobierno sin tener el apoyo de un gran grupo mediático. Para ello contamos con una mesa de excepción. Nos acompaña Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. José Antonio Fuster, director de La Gaceta. Bienvenido a La Tuerca. Un placer, muchas gracias. Olga Rodríguez, periodista, escribe en diario.es. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Pablo Lordui, de Diagonal. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Uno de los habituales, Javier Couso, activista contra la impunidad. Muchísimas gracias por volver a tu casa, a La Tuerca. Gracias por invitarme. Y nos acompaña también Pedro Ramiro, de Paz con Dignidad, quien está detrás de que hayamos podido hacer este documental. Te doy las gracias por darnos esa oportunidad y te doy la bienvenida aquí a La Tuerca. Gracias por la invitación. Y por fin, después de mucho tiempo, puedo dar paso a Revuelta en el Frenopático. A lo personal, está usted muy gordita para el hambre que se pasa. Pero bueno, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Buenas noches, damas y caballeros. Aquí Kenneth Frey del New Bulletin. Esta noche les ofrecemos algo totalmente nuevo y diferente. En los últimos meses, la paz social de las calles catalanas ha sido totalmente violentada por una serie de grupos ultras y radicales que se enfrentan a la policía con inusitada violencia. El televisor es el evangelio, la última revelación. ¿Qué tenemos? Tenemos comunistas, tenemos anarquistas, tenemos de todo, tenemos también gente de los antidesahucios, había también inmigrantes que decían papeles para todos, no me preguntan ustedes esto que pinta aquí ahora, pero también había diciendo es nuestro derecho. Escúchenme, la televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones, la televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. O sea, quienes han herido a esos 67 policías son esos bárbaros, No. esos bestias, esa gente que desde luego si algo no tiene es dignidad. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios, diríjanse a su gurú, a ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Buscaban asesinar a un policía, y aquí lo tenemos. Bolas de acero de rodamientos que se utilizan con un tirachinas. Una barra con un punzón para atravesar los chalecos antitrauma. Y la muleta con cerca de 12 centímetros de punta, la cual se introduce también en los chalecos antitraumas. Les diremos cuanto quieran oír, mentimos como hablamos, les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj dentro de media hora no falla, saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Los violentos han sido extremadamente violentos, son radicales de extrema izquierda, que son los que siempre decimos y que muchos se amparan en que son 4 tontos, pues estos son más de 4, más de 1000. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Efectivamente hay grupos de extrema izquierda que entran en esta categoría, ¿sabes? Podría decir, es que no quiero decir, hay grupos anarquistas, grupos antifascistas, sí, obviamente los hay. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Implacables, los chicos de Revuelta en el Frenopático. Empiezo contigo, Couso, una pregunta muy sencilla y muy difícil a un tiempo. ¿Quién controla los medios de comunicación en España? Bueno, pues yo creo que en España, y además en este documental lo hemos intentado investigar quién es, y lo que sale es lo que yo no sospechaba, pero ya cuando lo ves todo pues te quedas un poco difuso. La mayoría, no todos, hay honrosas excepciones en este país, la mayoría de ellos pertenecen pues a entramados de grandes financieros, de grandes empresas y además subdivididas y que se relacionan unas con otras y que al final acaban siendo los mismos. Y en definitiva está el poder de los medios en muy pocas manos
y por señalar a dos, lo que decía, grandes financieros y grandes empresas. José Antonio, ¿se puede tener un medio de comunicación sin el apoyo de gente con mucho dinero? Se puede. Yo creo que Público es una muestra de ello. Yo creo que aquí hay varios medios de comunicación que no cuentan con el apoyo de ningún grupo poderoso. Intereconomía es otro de esos grupos que jamás ha recibido una subvención. Se puede. Ahora, a dónde llegamos, cuál es nuestra posibilidad de expandir o de hacer que nuestro mensaje llegue, es cierto que es mucho más pequeño, porque es verdad que hay multinacionales, que hay empresas que copan, en este caso el mercado publicitario. Cuando copas el mercado publicitario controlas los medios. Si controlas la publicidad, controlas los medios. Es muy difícil, pero se puede. Bayo. Bueno, evidentemente sí, el que estemos aquí, gente de varios medios pequeños, demuestra que se puede mantener un medio de comunicación y crecer con él, y nosotros estamos muy contentos de haber estado creciendo en los últimos tiempos. Incluso ahora nos va a dar OJ de 7 millones de usuarios únicos en el próximo control. Eso es mucho para los medios y los recursos de que disponemos, pero yo creo que sí que se puede de una manera modesta. Lo que pasa es que los grandes medios tienen la posibilidad de monopolizar, digamos, los mensajes, y realmente tienen la capacidad de manipular las mentes de los ciudadanos de una manera bastante preocupante. Pablo. Yo creo que se puede, pero hay que partir de la base de que no se puede garantizar la supervivencia igual de un medio pequeño o comunitario que el de una gran multinacional, que sobrevivir, digamos, forma parte de su ADN y de su política económica, ¿no? Porque quiere influir y porque, como decías al principio, tiene bastante peso a la hora de, pues, unas elecciones, etcétera. ¿Se puede como medio pequeño, al que yo lo represento aquí? Sí, pero también hay que tener una higiene de las prácticas, que son las que te permiten, pues, apelar a un público que es distinto, igual que el de las grandes multinacionales. Olga. Se puede, y yo creo que hay varias muestras en el Estado que están surgiendo. Internet es una herramienta que facilita las cosas porque es gratis o casi gratis, es decir, lo que antes costaba mucho dinero, como puede ser distribuir un periódico, una rotativa para imprimir tantos ejemplares diarios, así como, por ejemplo, para hacer tele una señal de satélite que cuesta una pasta. Pues todo eso se puede prescindir de esos costes a través de Internet. Se puede a través de diversos modelos, desde cooperativas o modelos de financiación mixtos que puedan compaginar socios por un lado, publicidad por otro. Yo creo que estamos en un momento de transición en el que se están buscando esos nuevos modelos al margen del poder financiero que es el que estrangula la independencia de los grandes medios de comunicación o de muchos medios de comunicación. Pedro. Sí, y yo creo que lo importante de todos estos medios es como que sirven para hacerle frente a los medios que veíamos en el documental, ¿no? Los grandes medios de comunicación, que como veíamos en una mosca en una botella de Coca-Cola, no solo están determinados por sus anunciantes y por la publicidad de las grandes corporaciones, sino directamente en la propiedad de estos medios se incluyen los intereses de estas grandes corporaciones, ¿no? El poder financiero y la banca, como dice Olga, pero directamente otras grandes corporaciones como BBVA, Ferrovial, Telefónica, diferentes multinacionales españolas que controlan el accionariado de estos grandes medios y por lo tanto controlan el tratamiento informativo que se da a lo que está pasando en América Latina, a lo que está pasando con los sectores estratégicos de la economía, etcétera. Y para hacerles frente necesitamos esos otros medios alternativos con otra estructura de propiedad, cada uno en su ámbito, pero que le hagan frente a ese tratamiento informativo. Una mosca en una botella de Coca-Cola, desde este momento está disponible en el canal de YouTube de La Tuerca, cualquiera puede visionarlo o descargárselo. Una de las cosas que planteamos en este documental es el problema de los grandes medios. Es verdad que aquí hay muchas experiencias de cómo se pueden hacer cosas que funcionen, pero la inmensa mayor parte de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos es propiedad, en última instancia, de grandes multinacionales, muchas de ellas extranjeras, y de alguna manera eso condiciona cómo piensa la gente sobre muchas cosas.
En el documental sugerimos, en América Latina hemos visto leyes de medios que sirven para limitar la propiedad. Se hace la propuesta de los 3 tercios. Un tercio puede ser propiedad privada, un tercio tiene que estar bajo control gubernamental y un tercio tiene que estar, digamos, bajo el control de organizaciones sociales vinculadas a la sociedad civil. ¿Sería más democrática una regulación de los medios de comunicación que impidiera que el 80-90% de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, esté en manos de empresas multinacionales como ocurre ahora? Empiezo contigo, Pablo. Sí, yo creo que sería positivo una regulación de acceso a los recursos públicos en cuanto a medios. Digamos, que un medio de comunicación comunitario alternativo tenga la capacidad, la posibilidad o la oportunidad de entrar en estos medios públicos, llámese Radio Televisión Española o llámese las radios, ¿no? Creo que ese paso no se ha dado y es un paso que reivindica desde hace mucho tiempo gente, el hecho de que haya una barrera política para iniciativas que ya están trabajando y que nunca van a tener una emisora o una frecuencia o por lo menos un programa, ¿no? Creo que eso sería muy positivo. La experiencia de Latinoamérica, pues es muy interesante en el sentido de que da a los medios de comunitarios un peso muy relevante, pero no sé si es extrapolable. O sea, creo que el hecho de que lo público sea realmente independiente y sea realmente abierto podría funcionar, y que los medios comunitarios que quieran hacer en lo público y, digamos, desde sus comunidades o desde sus prácticas llevar adelante un medio, creo que lo pueden hacer. Olga ha mencionado la capacidad que tenemos ahora, que no es la misma que teníamos hace 10 años. Yo creo claro, que gracias a Internet, pero por ejemplo con las licencias del TDT, esto es una cosa que depende por una parte del poder político y por otra parte de los anunciantes, que son en última instancia empresas. O sea, parece muy difícil, si no hay transformaciones legislativas, que alguien pueda hacer, por ejemplo, un programa de televisión que no se pueda ver solamente a través de Internet, sino que lo pueda ver la gente cuando enciende su televisor. Yo creo que en Latinoamérica es una situación muy distinta de la que hemos vivido en Europa, porque en Europa se han desarrollado medios públicos bastante, digamos, ecuánimes, bastante neutrales en cuanto a su tratamiento de los medios, no en España quizá, pero sí en el Reino Unido y en otros países europeos. Pero es que las circunstancias latinoamericanas son muy especiales, porque las oligarquías que eran terratenientes y que además ni siquiera eran industriales, fueron las que fundaron prácticamente todos los medios de comunicación privados. Los medios de comunicación público prácticamente no existían, hasta el punto de que cuando se empieza en los países de revolución, digamos, bolivariana, a controlar esos medios privados, a crear medios públicos, igual está ocurriendo en Ecuador y en muchos otros países, se encuentran con que el monopolio, digamos, de la información en prensa escrita, en televisión, en radios, pertenece a las grandes oligarquías heredadas de la conquista española. De hecho, las mismas familias que eran los dueños de las tierras, de las minas, de las haciendas, las mismas que habían, digamos, marginado y empobrecido a la población indígena. Entonces, que haya ahora gobiernos que intenten hacer esos medios públicos, evidentemente esos medios públicos no se pueden comparar a los medios públicos europeos, pero es imprescindible que haya una normativa en Latinoamérica, porque si no, todos los grandes imperios pertenecen a las superfortunas de Latinoamérica. José Antonio. Yo has preguntado si no sería más democrático tener leyes reguladoras. Yo todo lo que tenga que ver con democracia y regulación me da un poco de alipori. Es decir, yo creo en la libertad. La democracia para mí es eso, no es regulación, no es normativa, no es control, que al final es lo que estamos exigiendo, que una parte social que representa en esta mesa pide algo de control por un fin que en principio es loable, que es el acceso a los medios de comunicación de gente, bueno, de grupos sociales que en principio podrían tener vetado. Pero al final ese control es pernicioso, al final sería pernicioso. Aunque el fin sea loable,
tenemos un problema, que es el desarrollo de esa normativa. El desarrollo de esa normativa, de esa regulación, al final nos llevaría a un callejón sin salida, en el que sería el gobierno, al final, en última instancia, el Estado, el que dictara qué es lo que se puede decir. Digo en última instancia, insisto, el principio puede ser loable, yo puedo estar a favor, porque no soy un liberal. Si fuera un liberal no estaría en contra completamente. Yo soy un conservador clásico, por eso puedo estar a favor de ese principio. Pero el final es lo que me preocupa y además mucho. Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho el director de público. O sea, en Europa ha habido unas televisiones públicas, unos medios públicos que, bueno, que han, no tanto en España, también tienes toda la razón, pues más ecuánimes y, bueno, pero al final el modelo latinoamericano debe acercarse más al europeo que crear el suyo propio y tratar luego de expandirlo aquí. Claro, lo que pasa es que los modelos de libertad, entre comillas, al final solo tienen medios de comunicación los millonarios. Y dices, claro, es la libertad de los millonarios, es decir, me compro un periódico, me compro una televisión. Claro, quien no tiene mucho dinero, en Venezuela, por poner un ejemplo polémico, al final resultaba que al tiempo que el partido del gobierno tenía muchos más votos que los de la oposición, el 85% de los medios de comunicación estaban en contra del gobierno. Entonces dices, claro, aquí la libertad funciona para que el que pierde en las urnas pueda recuperar lo que ha perdido en las urnas diciendo, pero bueno, yo tengo todo este dinero para controlar todo lo que oyen y todo lo que ven los venezolanos. Entonces entiendo las contradicciones, es decir, claro, una regulación puede implicar dificultades. Yo creo que a nadie le gustaría que una televisión estatal sea la televisión de un partido, como ocurrió aquí, con Urdaci al frente de Televisión Española. Pero hombre, entre eso y que sea una cuestión de los millonarios, lo de tener periódicos... Pero al final mira lo que pasó con Hugo Chávez. No es una persona, o sea, trató de imponer su mensaje, quiso imponer su mensaje, cerró televisiones y utilizó mucho el expropiese, que es la frase final. Yo me apena, y lo voy a ver entero, el documental, pero he llegado tarde y no he podido ver más que los últimos 7 minutos. Ha acabado con una frase, o sea, yo he visto a Chávez pues, diciendo eso de... como era, democracia significa expropiese, que es el final del documental, y yo me acuerdo perfectamente de Chávez diciendo, ¿de qué sacan? Expropiese. Eso es, ahí hay un dedo. Pero es que eso es lo que están haciendo los bancos en España con las familias. Expropiese, desauciese y la familia fuera que me la quedo yo. Pero hombre, setas o a Rolex, quiero decir, si estamos hablando ahora mismo de medios de comunicación, a hablar de cómo los bancos se expropian, no. O sea, decir, cómo Chávez se expropió con ese dedo, y ese dedo es pernicioso al final, porque no es un organismo, no es un Estado, no es un gobierno, no es una sociedad la que, después de un cauce democrático, legal, jurídico, perfecto, llevado hasta sus últimas consecuencias, no, es un dedo, y de uno solo hombre, y eso es lo que a mí me da miedo. Couso. De todas maneras, bueno, para aclarar, lo de Chávez, que volvemos a la misma falacia de siempre, no es cierto que cerrara, al revés, el 80% de los medios de comunicación en Venezuela eran antichavistas, y no cerró. Hizo lo mismo que hizo aquí, si nos parece bien o nos parece mal, pues no renovar una licencia, que es una de las prerrogativas del Estado, creo. Además de medios que habían participado en un golpe de Estado en el año 2002, comprobado. En este país se hubieran cerrado antes y se hubiera metido a sus directores en prisión, porque ya ha pasado. O sea, no me estoy inventando nada de lo que ha pasado en este país. Entonces, vamos a olvidarnos un poco de lo de focalizar en eso, por lo menos hablar con un poco de veracidad, me gustaría, ya que estamos en un medio veraz, y lo que decía, por ejemplo, Carlos Enrique Bayo era cierto, pero ese modelo no lo hemos visto por ningún lado y es un modelo fracasado. Aquí no ha habido ningún gobierno que haya querido desarrollar el artículo 20 de la Constitución, que precisamente lo que dice es que los medios públicos deben de servir de contrapeso y de altavoz a todos los medios diferentes de la ciudadanía, y no, nunca ha sido así. Nadie ha querido desarrollar el estatuto del periodista, nadie ha querido proteger esas televisiones públicas para que no pase lo que está pasando ahora. ¿Qué están haciendo? Se convierten en gubernamentales, se hace una mala información, se crean redacciones paralelas, se hacen incluso gastos onerosos para que no sean viables. En Canal Nou, sí, en Telemadrid, por ejemplo, claro, para vender a sus amigotes o para cerrarlas. Entonces yo digo lo contrario, claro que hace falta regulación. Y la regulación es democrática, pero no, como lo estabas diciendo tú, de un gobierno, no, con controles democráticos. Y si han fracasado ahí, pues lo tenemos que remirar
para que haya gente que controle, que no sea el gobierno el que lo haga. Pero tenemos que democratizar el espectro, porque es que si no, si las televisiones públicas son del partido que gobierna y además las cierran y por todos los grupos privados, la mayoría, el 90 y pico %, son de grandes medios de comunicación, ¿quién tiene libertad de expresión? Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. Olga. A ver, hay que partir de la base de que la información no es una mercancía cualquiera, es un derecho fundamental, la información veraz es algo que debemos concebir como un servicio público, porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable y la información es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Entonces, en un mundo ideal, idílico, no haría falta regulación. El problema es que estamos en un momento en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, el poder financiero que ha entrado en buena parte de los medios de comunicación y que eso marca un antes y un después en los medios de comunicación, como bien dice David Simon, un ex periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series como The Wire, hay un antes y un después. En el momento en el que la banca entra en los medios de comunicación salen a bolsa, los fondos de inversión en muchos casos controlan medios de comunicación, pues aquí se produce un desequilibrio realmente muy peligroso. Estamos en un momento en el que en este país se han producido ya más de 500.000 desahucios por parte de la banca. Estamos en un momento en el que nos encontramos, por ejemplo, como mencionaba una noticia de ayer, en el segundo semestre del año pasado, las empresas del IBEX 35 despidieron a más de 120.000 trabajadores en un momento en el que están obteniendo beneficios, en un momento en el que han ganado 17.700 millones de euros en ese mismo periodo de tiempo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los propietarios o parte de los propietarios de los medios de comunicación convencionales no son parte imparcial de la realidad que los medios de comunicación tienen que contar y son actores fundamentales, de hecho, de esta realidad, están marcando esta realidad y entran y manejan los medios de comunicación pues a través de, como propietarios y también luego hay otras herramientas como puede ser la publicidad institucional, que yo creo que también podríamos abordar el papel que esa publicidad institucional tiene en los medios, ¿no? Ahora hablaremos de eso, Pedro. Yo creo que se explica muy bien la necesidad de regulación con una frase que dice Juan Carlos Monedero en el documental, ¿no? Él dice: no estamos en contra de que las empresas privadas vendan alimentos, pero sí de que vendan alimentos podridos, ¿no? Pues lo mismo podría pasar con la información, ¿no? ¿Tienen las empresas privadas derecho a operar en un mercado y vender la información como mercancía? Sí, siempre que se ajusten a las normas de veracidad, de credibilidad y a una regulación pública y ciudadana, no de una persona porque se le antoje, sino a un control de cumplir determinadas normas para actuar en sociedad, ¿no? ¿Hay que reivindicar el ejercicio de la libertad? Claro que sí, ¿no? Pero para ejercer la libertad es básico la igualdad de condiciones. Esto es como un principio muy elemental, ¿no? La libre competencia en un mercado como el actual, en la sociedad capitalista global como tenemos hoy, pues es una entelequia, ¿no? Es una libertad falsa, ¿no? Entonces, para que esa libertad se pueda ejercer es indispensable la igualdad de condiciones, y la igualdad de condiciones la dan, por ejemplo, como un primer paso, sin idealizarlo y seguramente abriendo muchos debates que no están cerrados, pero lo que ha pasado en países como Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador con las leyes de comunicación, otorgándole posibilidades a las organizaciones sociales y a los medios comunitarios para emitir, pues es un ejemplo que abre vías, ¿no? Quiero que veáis un extracto de la entrevista que hicimos a Pascual Serrano, el inspirador de este documental. Adelante. Trabajando en un periódico regional del Grupo Vocentov, ¿no? Yo me podía meter, podías criticar la monarquía, podías criticar al PSOE, podías criticar al PP, podías criticar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podías criticar a Bush, a la OTAN, a no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba de ser un periódico escrito en un ámbito regional. Pero el día que se me ocurrió hablar, no dije ninguna información exclusiva porque ya era de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del Grupo Vocentov, pues hasta ahí llegué. Tenemos al teléfono a Pascual Serrano. Buenas noches, Pascual. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, pues, buenas noches y gracias a vosotros por preocuparos también por este asunto. Muchísimas gracias a ti. Parece que se puede hablar mal en los periódicos del PSOE, del PP, incluso de la OTAN, pero del BBVA es más complicado, ¿verdad? Claro, porque el debate siempre lo hacen en el marco de políticos
o de una discusión que se mueve en unos límites que está siempre dentro del modelo. Cuando tú tocas los nombres, empiezas a decir quiénes son los dueños, empiezas a molestar a los accionistas, a los anunciantes o a los acreedores, que es algo muy importante también que no se está hablando de los acreedores, ¿no? Entonces pues ya se desmorona, porque ahí ya sí que no lo pueden permitir. Por eso el libro Traficantes de Información se empieza con un comentario de Savianov, cuando da una conferencia sobre la mafia, y les dice a los asistentes, no, el problema es que no se puede decir, por ahí viene no sé quién, esa es la esposa de no sé cuántos, ese es el dueño de no sé qué, y no se pueden decir los nombres. Y el día que dijo los nombres es cuando empezó a estar perseguido, ¿no? Es decir, se puede hablar ambiguamente, pero cuando dicen los nombres, entonces es cuando eso ya sí que no lo permite. Claro, voy a adelantar algunas de las cosas del documental, pero hay algo que va a sorprender a los espectadores, y es que tú escribiste un libro en el que pues básicamente describías quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, tenías un contrato con una editorial, el editor no tenía problema en publicarlo, pero cuando el manuscrito llegó a manos de los propietarios de la editorial, ¿qué es lo que pasó, Pascual? Bueno, el libro fue un encargo de Manuel Fernández Cuesta, que era el director de Península, como algunos de vosotros sabréis, fallecido hace unos meses de un problema cardíaco, y él entendía que un libro que hablase de todos los grandes grupos de comunicación de España, independiente de que pudiese afectar más o menos cercano a los accionistas de su editorial, pues no tendría por qué molestar, puesto que no se trataba de enfocar contra un grupo concreto, sino en general de todos los grandes, ¿entiende? Pues aportaba mucho, ¿no? Yo coincidía también en que la izquierda muchas veces hablábamos alegremente de que si los bancos están detrás, si está la iglesia, si está no sé quién, pero no había ningún estudio riguroso que lo hiciese, y así se inicia el libro. Yo le iba adelantando algunos elementos que podrían ser preocupantes en la medida en que podrían salir gente relacionada con el Grupo Península, y él no veía ningún problema. El libro finalmente él lo leyó íntegro y le parecía que no había ningún problema, y bueno, cuando ya llegó a otras instancias, evidentemente no editoras, sino simplemente accionistas, Península en aquellos tiempos era accionista en parte, ahora es todo, de Planeta y en parte de la Caixa, pues evidentemente ya creó problemas, y entonces se decidió esas cosas que hacen las empresas, ¿no? Te lo pagamos pero no lo sacamos, ¿no? Afortunadamente inmediatamente a Cal le pareció un libro adecuado, y bueno, va por la tercera edición, lo cual demuestra que tan mal escrito no estaba y que algo podía aportar, ¿no? Y fíjate si ha sido productivo el libro, que hemos hecho un documental basándonos en él. Muchísimas gracias por atendernos, Pascual. Buenas noches. Muy bien, a vosotros, un abrazo. Claro, José Antonio, yo aquí te planteo la contradicción de la libertad que plantea este caso, ¿no? Es decir, hay libertad hasta que un propietario de una editorial dice, pero esto no, porque no me gusta a mí. Entonces, claro, o interviene o tienes la suerte de que ACAL decide publicar eso, o te puedes encontrar con que el bloqueo a la libertad de expresión los marcan los propietarios. Siempre va a haber un intento de bloqueo a la libertad de expresión, siempre va a haber un intento. Pero yo he visto críticas despiadadas al BBVA en grandes periódicos y en Internet también, pero a BBVA, otros bancos, sobre todo con la crisis que ha habido, con los desahucios ha habido unas críticas feroces a la banca. Yo creo que se han trasladado bastante bien a los españoles. Los españoles ahora mismo están en una situación de exasperación con los bancos y con los políticos, y eso es porque ha habido una transmisión, un mensaje que se ha transmitido, y se ha transmitido más o menos con ciertas dificultades en algunos casos, pero en libertad. También he visto críticas, no hace mucho, una crítica muy furibunda a Ferrovial en un medio de comunicación, y un medio de comunicación me refiero importante y con muchos intereses por el medio. Al final todo sale, y al final tenemos que darnos cuenta también nosotros de que por mucho que haya los medios de comunicación haya intentos de control y que haya en parte un cierto control, al final sí hay en España por lo menos, las cosas sí acaban saliendo. Acaban saliendo porque acaban de salir en este programa, porque se ha editado ese libro, que a lo mejor no va a vender 50.000 ejemplares, y a lo mejor no te va a tener la distribución y la publicidad que merecería, es posible, pero eso ya escapa algo también a las posibilidades que tenemos o que tenéis en este caso vosotros para difundir esto. Pero habéis hecho un documental, y ese documental lo van a ver, y he visto la cuenta de Twitter que tiene La Tuerca, que tiene
muchos ceros de followers. Es decir, vuestro mensaje va a llegar, nuestro mensaje va a llegar, está despacito, es verdad, con muchas dificultades, es verdad, con muchos problemas, pero al final la libertad. Yo quería darle la razón a Javier Couso cuando decía lo de que los partidos que han controlado el gobierno no han tenido la voluntad de poner los servicios de medios de comunicación públicos al servicio de los ciudadanos, pero eso también yo creo que ha habido gradaciones en lo que se ha hecho. O sea, saqueos descarados como lo del Canal Nou en Valencia pues son incomparables con otras situaciones, y probablemente Telemadrid va por el mismo camino. Sin embargo, los medios de comunicación públicos siguen siendo muy importantes, y de lo que se trata es de que lo puedan controlar los representantes de los ciudadanos, que es lo que ha hecho últimamente, por ejemplo, el Partido Popular con Radio Televisión Española. Como se requería en el Parlamento que hubiera una mayoría cualificada de 2/3 para llegar al consenso de quién es la dirección, quiénes ocupan los cargos de dirección de Radio Televisión Española, pues simplemente cambió la ley utilizando la mayoría absoluta simple y no cualificada para poder nombrarlos sin llegar a ningún consenso con los demás. Pero sin embargo tenemos el ejemplo de TV3 en Cataluña, que ha estado durante mucho tiempo bajo un gobierno conservador. Luego hubo un tripartito en el que, digamos, era por lo menos más progresista que el anterior gobierno. Se creó y se fundó desde un modelo más británico, más de la BBC, y yo creo que ha cumplido bastante bien ese servicio público sin acabar siendo saqueado y sin acabar arruinando bueno, a los propios ciudadanos que lo costean, claro. Esto es un debate, la cuestión de la relación de los medios públicos y privados. Quiero que veáis un total que tenemos preparado de la entrevista que hicimos a Ferreras, el hombre fuerte de La Sexta, lo que decía a propósito de esto. Adelante, vídeo. Primero, distingo entre medios públicos y medios privados. Un medio público yo creo que debería ser muy respetuoso y muy plural a la hora de analizar una figura como la de Hugo Chávez o Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner o Fidel Castro. Es decir, creo que en un medio público hay que ser muy respetuoso, porque un medio público no es propiedad del partido que gobierna, sino de todos los ciudadanos. Creo que los medios de comunicación privados cada uno tiene su línea. Claro, pero ahora viene la paradoja. O sea, yo cuento mi caso personal. Yo he podido hablar en El Gato al Agua de Intereconomía, he podido hablar en La Sexta, he podido hablar en Mañanas 4, medios de comunicación privados. A la noche en 24 horas fui una vez, hubo una serie de protestas en Twitter de dirigentes del Partido Popular y no me volvieron a llamar jamás. En Telemadrid no me han llamado jamás. Entonces dices, claro, por lo menos en los medios de comunicación privados, si das audiencia, pues parece que te pueden llevar, pero los medios de comunicación públicos en este país, quizá con la excepción de TV3, con la excepción de la ETV, quizá en el País Vasco, y poquito más, incluido Canal Sur, son el patrimonio del partido que gobierna. Es decir, los tertulianos de la televisión pública estatal son los tertulianos de 13TV. Es decir, no hay nadie que esté en desacuerdo con Alfonso Rojo en la televisión estatal. Entonces, claro, en este país se ha convertido la televisión estatal en la televisión del Partido Popular cuando gobierna el Partido Popular. Elordi. Sí, yo creo que además se produce algo de lo que no hemos hablado, que es un trasvase de esos fondos públicos a productoras privadas que luego se llevan una parte importante del pastel, ¿no? Y ahí están los papeles de Bárcenas, las donaciones de José Luis Moreno, por probar, porque todavía son presuntas, pero acreditadas en esos papeles, por programas que están relacionados con lo que luego vemos todos, que es Noche de Fiesta, Murcia, qué hermosa eres y demás. En el caso de Canal Nou y de Telemadrid, pues da la sensación de que hemos partido de la misma ecuación. Yo tengo un medio público porque he ganado unas elecciones, pero con ese medio hago lo que quiero y de ahí puedo ir filtrando a lo privado fondos que son de todos, en lugar de consolidar productoras propias, consolidar programas propios, que es como había funcionado hasta ahora y que de algún modo había generado pues, plantillas muy capacitadas y plantillas muy valiosas como eran las de Canal Nou y las de Telemadrid.
Claro, pero como el hecho de contratar a medios enemigos de lo público. Es decir, yo he discutido muchas veces con uno de los jefes del mundo de decir, no, porque lo de Telemadrid, lo de Canal Nou es un desastre, pero si se dedicaban a hacer contratos millonarios con público, con el Mundo TV, para que les hicieran precisamente los documentales políticamente tendenciosos, es decir, se han utilizado los medios públicos para que se forren productoras privadas de los que luego dicen en sus medios que lo público funciona fatal mientras están forrándose de contratos públicos, que es un modelo de gobierno en este país, en general, pero que se aplica a los medios de comunicación de manera sistemática. Siempre se cumple, ¿eh? Yo cuando veo a esos grandes liberales, que son los super mega liberales, y todos eran funcionarios o todos viven de la cosa pública desde siempre, luego utilizan los públicos para saquearlo, es increíble, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que desenmascararlo, porque ese liberalismo es la falsa libertad, y es la libertad solo de los que se lo pueda pagar, y nosotros pensábamos que en las sociedades avanzadas lo que tenemos que hacer es un poco que el Estado fuera un poco el que repartiera un poco la riqueza para compensar precisamente esas desigualdades que se dan. Yo para aclarar, porque también estaba de acuerdo contigo, o sea que yo hago una defensa profunda de las televisiones públicas, y lo que critico precisamente es que se haya permitido utilizarlas espuriamente. Y sé que hay grados, pero por el otro lado también hay muchas cosas feas, ¿no? Porque yo ahora estamos terminando un documental de Lolo Rico, y Lolo Rico nos cuenta como Luis Solana le cortó la cabeza a ella porque no interesaba, o yo me acuerdo de los debates de la OTAN con María Antonia Iglesias, etcétera, etcétera. O sea que aquí han ocultado todos, es verdad que con grados, yo me acuerdo cuando gobernaba Aznar fue escandaloso, y ahora vuelve a ser escandaloso. Entonces el uso espurio de la televisión pública no debería ser, pero no quiere decir que por no tener regulación para impedirlo no debamos pedirlo o decir desarrollemos la Constitución, porque la Constitución les interesa cuando les da la gana, cuando no les sirve la cambian, cuando se lo exigimos no nos la dejan utilizar. Entonces, de las cosas buenas que tiene la Constitución, pues protejamos los medios públicos como contrapeso a los privados, ¿no? Pedro. Sí, yo creo que la necesidad de que haya medios de comunicación públicos como empresas públicas en otros sectores clave para la economía y para la sociedad, como la energía, el agua, la banca, las telecomunicaciones, creo que está fuera de toda duda, ¿no? Creo que los efectos que tiene dejarlo en manos del lucro privado y de las grandes empresas transnacionales los estamos viendo y no hace falta explicarlos. Que el cómo se ejerza, digamos, luego la situación en esos medios públicos y en otros sectores, pues es un debate, ¿no? Y es un debate que deberemos tener, y sobre todo yo creo que no se trata solo de que haya un control público, sino de que haya un control ciudadano. Que no sea del gobierno de turno, que no sea del gobernante que está ahí, sino que respete una pluralidad de la sociedad en esos medios de comunicación, ¿no? Que la pluralidad que se expresa a través de elecciones, a través de referéndum, a través de encuestas, tenga reflejo en esos mismos medios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, vuelvo a decir, las experiencias latinoamericanas de las leyes de comunicación por lo menos nos permiten pensar en ejemplos que aquí podríamos hacer. Si entendemos la televisión pública o las televisiones autonómicas como el coto privado de los gobernantes de turno, pues así va a ser imposible entender la crisis. Como es imposible entender la crisis... Lo que se controla además son licencias, que no es que solamente el sector público controle la televisión pública, sino que decide a qué actores privados, tú tienes tele, tú tienes tele, tú tienes tele, tú no y tú no. Claro, no, y del mismo modo que es imposible entender la crisis contándola unos medios de comunicación que están penetrados por los intereses del capital transnacional que ha generado esa misma crisis, será imposible entenderlo con unos medios públicos puestos al servicio de los gobernantes que nos han traído hasta aquí, ¿no? Por eso necesitamos otro modelo. Vamos a ver el total de Casimiro García, el director del Mundo, a propósito de esto. Creo que no se puede limitar la propiedad de los medios de comunicación, y de hecho, si esas leyes se aplicaran aquí en España, pues habría importantísimos medios de comunicación pues que tendrían que cerrar o venderse, o porque de facto son propiedad de bancos o de grandes grupos. Claro, es que lo que está diciendo es la verdad. Dice, claro, es que siendo propiedad de los bancos habría que cerrarlos. Es que los que están en contra de cualquier tipo de regulación también estaban en contra de cualquier tipo de regulación financiera y nos llevaron a una catástrofe financiera. Están en contra de las regulaciones públicas, de los controles de calidad, precisamente porque eso facilita a las grandes fortunas, les da libertad de actuación en todos los campos.
cómo algo que es un derecho constitucional, que es el derecho a la información, no va a tener también una regulación, un control de calidad, un control deontológico, porque igual que se impide pues, promover la pederastia, evidentemente hay que tener regulaciones también sobre la calidad de la información que se le da a la gente, sobre todo si es claramente tendenciosa, claramente falsificada. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante 10 años con los atentados del 11M? Ha habido medios de comunicación que se han dedicado a intoxicar abiertamente a la población sobre algo tan grave como el mayor atentado de la historia de Europa, con 191 cadáveres. Entonces, que eso tampoco se pueda regular ni se pueda, digamos, por lo menos controlar desde los poderes públicos electos por la ciudadanía, a mí me parece un despropósito. Vamos a hablar de manipulación informativa. Facu Díaz, que pide a gritos que Alfonso Rojo le llame gordito a ver si gana notoriedad, ha preparado un vídeo, un curso de ética periodística que es al fin y al cabo un homenaje a ese curso de aquel programa mítico, Caiga quien caiga. Adelante vídeo, por favor. Muy buenas, bienvenidos al curso Cómo hacer un medio digital lleno de mamarrachadas que me encuentro en televisión y en internet. Hoy tomaremos como referencia uno de los medios más prestigiosos en el mamarrachismo digital. Sí, estoy hablando de Periodista Digital, el diario que pertenece a Alfonso Rojo, un hombre muy querido en esta casa, para que veáis que no hay que rebuscar mucho para encontrar cosas sorprendentes en su página web. Vamos a ver algunos de los titulares que se podían leer hoy mismo en periodistadigital.com. Esta es una de las cosas que podemos hacer para ganar lectores, ponernos del lado de los más débiles, de los desprotegidos, como en este caso. Esta periodista se queja de que sufre insultos en Twitter y nadie ayuda a la pobre Cristina López Stritling. Aunque también puede uno informar sobre la última bronca que ha habido esta semana en el plató de Sálvame, porque la cultura también es importante. Es indispensable ofrecer siempre la última hora en información internacional. Aquí tenemos este titular: Kim Jong-un riza el rizo, quema vivo con un lanzallamas a un viceministro. Pero lo más grande de todo es el subtitular que dice: el líder de Corea del Norte ejecuta de paso a la hermana, al marido, al embajador en Cuba y a su yerno, a todo el mundo. Un poquito de crítica al progre de Wyoming por aquí, una anciana metiendo dinero en los bajos de un stripper por allá. Pero después de divertirnos un rato es hora del rigor, de dar noticias importantes que nos ha dado esta semana Periodista Digital. Por ejemplo, esta que estáis viendo en vuestras pantallas. Una chalada con las tetas fuera destroza un McDonald's y luego se come un cucurucho. Y para terminar, siempre recordad, queridos amigos aspirantes a periodistas, hay que dar voz a las palabras de nuestro jefe, en este caso el señor Rojo. Ya saben amigos, aprendan de Rojo y no de Iglesias y péguense una ducha, que se ve que les hace falta. Sin duda la ducha es el mejor remedio para la resaca y eso Alfonso Rojo lo conoce bien. En fin, el periodismo ha llegado también a un punto en el que estas cosas aparecen y compiten, es decir, no compite en la lista con el Jueves, es decir, compite con otros tipos de periódicos. Esto antes no era tan así, que hayamos llegado a este nivel de insulto a la profesión. Yo creo que uno puede ser conservador, puede ser liberal, puede ser de izquierda, puede hacer de derechas y hacer un periodismo de alguna manera presentable, pero en los últimos años en este país la manipulación ha llegado a extremos que no hay que hacer ningún comentario, basta colocar los titulares de algunos medios de comunicación, algunas portadas para decir, pero bueno, ¿esto qué es? No sé cómo lo veis. Bueno, en los debates también, este debate es muy atípico, es decir, la gente no se puede creer que exista un debate ya en el que no se interrumpan unos a otros y se griten y se insulten y no se dejen realmente hablar o exponer argumentos. Hemos acostumbrado a los telespectadores a ver unos auténticos espectáculos denigrantes en los que nadie se entera de nada, ni nadie le importa lo que dice el otro, y de lo único que se trata es conseguir audiencia a base de decir burradas, vamos, o sea, y cosas además intolerables. Como en la última escena que hizo precisamente Alfonso Rojo con Ada Colau, ¿no?
pero es que finalmente los espectadores se acostumbran a eso y consideran que eso es divertido, digamos, entonces van a pasar un buen rato a base de gente que... Claro, pero es el problema del infoentretenimiento, es decir, que a priori que se haga, yo que sé, un modelo como el tomate, es decir, la clave del entretenimiento de esto es insultarnos y faltarnos al respeto, pero que en el formato crucial que se utiliza para que la gente se informe sobre cuestiones políticas, se apueste directamente por ese escenario, vamos, a mí me lo vais a contar, lo que es torear en esa plaza, claro, o sea, llega al nivel en el que se ha convertido la información y el ejercicio de la profesión periodística en este país, porque los que vemos allí no son periodistas cualquiera, es decir, son muchos de ellos directores de algunos de los medios de comunicación más importantes. Luego, por un lado tienes eso, lo del infoentretenimiento, que se basa en la anécdota y el espectáculo, pero por el otro lado, algo que te da miedo, ¿no? Porque yo estoy viendo prensa o medios que parece que los dirigiera Goebbels, ¿no? Y además con sus principios claros, simplificación, negativo, positivo, amigo, enemigo, bien, mal, persuasión, repetición. Lo hemos visto en cómo se ha tratado los sucesos posteriores a las marchas del 22M, que al final nunca supimos, la mayoría de la población por lo menos, cuánta gente fue, qué es lo que pedían, qué querían, que la mayoría de pacíficos solo nos metieron algo de que los malvados que quieren destrozar, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca ni siquiera haciendo lo que enseñan en las facultades de periodismo, ¿no? Que es que las 5 preguntas responderlas y luego investigar, porque no puede ser solo que cuentes lo que está pasando si no profundizas, ¿no? La simplificación al final no nos enteramos de nada, ¿no? Entonces, por un lado, la banalización de la información, por otro lado, una serie de periódicos que son periódicos de combate y en el medio de todo nosotros esperando recibir información, o la población esperando recibir información, que como ha dicho antes bien Olga, es un derecho humano, reconocido además, porque es la única manera de formarnos para poder ser ciudadanos que podemos ser activos dentro de una sociedad democrática. Olga. A mí me preocupa la impunidad que hay. Yo creo que además en este país la cultura de la impunidad está muy asentada a todos los niveles y aquí desde el olvido de los crímenes del franquismo hasta la actualidad, ¿no? Y la encontramos en todos los sectores y cómo contamina todo, la corrupción y la impunidad. Entonces, por eso también estamos viendo, sobre todo en la televisión, ya no infoentretenimiento, que se ha convertido ahora en un concepto que antes podíamos criticar, pero que ahora puede ser hasta amable porque estamos viendo, bueno, ansias de polarizar a la sociedad, que a mí eso me parece muy preocupante. Yo como periodista siento que también tengo una responsabilidad social a la hora de decidir cómo se cuentan las cosas. Entonces, lo que se decía antes, que sí, que al final se está hablando de todo y se está dando visibilidad a todo, yo ahí discrepo, pero además también deberíamos tener en cuenta en cómo se cuentan algunas cosas. Y aquí volvemos a lo que decía Pascual antes, que no quiero que se nos olvide, que es el tema de las deudas de los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que contrajeron grandes deudas y ahora están pagando por ellas, no solo económicamente, sino por determinados favores, porque se les ha concedido determinados créditos y también favores políticos para que se les concedan esos créditos, etcétera, etcétera, en unos plazos cómodos para ellos. ¿Eso qué supone? Pues que supone, por ejemplo, que un periódico determinado decidiera esconder entre sus páginas el hecho de que un gobierno indultara 2 días antes de abandonar el poder a un alto dirigente de un importante banco de este país, por ejemplo, y estas cosas ocurren. Hablaba de impunidad al principio y cuando hablo de impunidad quiero decir también no hay nada que sea casual y el que se apueste por contar las cosas de una determinada manera, es decir, en el formato de noticias, por ejemplo, por ir ya un poco más allá. ¿A qué llamamos noticia? A lo que ocurre todos los días no es noticia. Que más de 1.000 millones de personas pasen hambre en el mundo no es noticia porque ocurre todos los días. Entonces estamos evitando ir a la raíz de muchas cuestiones y de muchos problemas, apostando por una información que se llama neutral, equidistante y que invita a la pasividad. Esto sobre todo en la tele, incluso con informativos que terminan con algo que en la jerga periodística muchos llaman el chispún, que es, bueno, y después de que te hayamos contado todo esto, te vamos a poner un pingüino cojo muy gracioso o lo que sea, para que te relajes y te desentiendas de absolutamente todo. Entonces, yo creo que deberíamos analizar cómo se cuentan las cosas, porque sí, hay cosas que terminan saliendo de aquella manera, escondidas entre las páginas, o contadas de una determinada manera que invita a la pasividad o que incluso bueno, se relatan de tal manera y con tal equidistancia que no nos dan pistas. Incluso cosas mucho más fuertes. Tenemos un ejemplo en Gamonal, vamos a ponerlo.
grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios, y en definitiva esta es la tercera jornada, podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas... Mentiras, comercios ni uno. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar... A ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. Un comercio en el barrio que se le haya roto un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio, y también a los medios de comunicación a veces se nos increpa. Es probable, efectivamente, que comercios como tal no hayan sido afectados. Es tremendo, ¿eh? Habla de tensión, cuando lo que es un señor que se ha acercado, oiga, perdone. Que además es muy educado, el caballero, bancos, yo creo que está muy bien, con un tono muy educado. ¿Verdad? Entonces habla de que le están increpando a la prensa, habla de tensión, y es un señor que dice, oiga, perdone, está usted mintiendo, aquí no han atacado ningún comercio. Pero claro, es que esto es el pan nuestro de cada día. Es que los ejemplos que daba Olga son muy representativos, pero es que yo daría otro ejemplo todavía mucho más grave. Un gran medio de comunicación con enorme influencia en Latinoamérica, cuando tenía la exclusiva de Wikileaks en lengua española, se dedicó a esconder una cosa mucho más grave, como eran los falsos positivos en Colombia. Claro. Había unas revelaciones en Wikileaks impresionantes sobre cómo Uribe había conocido e incluso amparado a los que habían cometido esas atrocidades, porque estamos hablando de la matanza de 30.000 civiles a los que los hacían pasar por guerrilleros para obtener prebendas y recompensas. Es que es algo, son crímenes de lesa humanidad. Pues eso también siendo ocultado por un medio de comunicación, porque tenía intereses en la televisión y en la radio de Colombia, y le interesaba estar bien con el gobierno de Uribe. Eso es mucho más grave de lo que mencionaba Olga. Es espeluznante, vamos. Pedro. Sí, yo creo que, como dice Olga, la primera manipulación es lo que sale y lo que no sale, ¿no? Eso es bastante claro. En el caso de las grandes empresas españolas es muy evidente que todas las noticias que pueden perjudicar sus intereses no suelen salir en los grandes medios, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en este país se está informando de cómo avanza la crisis y de cómo operan estas transnacionales a pesar de los grandes medios de comunicación, ¿no? En ese sentido diría lo contrario de lo que decías tú, José Antonio, ¿no? De que con los grandes medios la ciudadanía se está enterando de cómo va la crisis. Yo creo que es a pesar de los grandes medios, utilizando otros formatos, utilizando las redes sociales, utilizando medios alternativos, etcétera, es como la gente se está enterando de lo que está pasando aquí, ¿no? Y lo vemos muy bien en el caso, por ejemplo, de las instituciones financieras, como el consejero delegado del Banco Santander recibe un indulto del gobierno anterior que luego es revocado por el Tribunal Supremo. Eso ocupa un faldón en no sé qué página final del periódico, si es que ocupa algún hueco. En ningún sitio aparece, en ningún gran medio, que el presidente de ese mismo banco ha pactado con Hacienda un arreglo porque había evadido no sé cuántos millones de euros en Suiza durante un montón de años, y para evitar el juicio llega un pacto con Hacienda, y eso no sale en los grandes medios, y sin embargo todos los días sí sale las declaraciones optimistas de la recuperación económica, lo bien que va este país, de este mismo señor, ¿no? O sea, sí se le da voz a unas cosas y a otras no. Y luego, las que salen, evidentemente tienen un tratamiento en el que hablabais antes, ¿no? Cómo se banaliza todo eso, o se tocan sentimientos como el patriotismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la presencia de empresas españolas en América Latina, cuando hablamos de las nacionalizaciones que ha habido allí o de las expropiaciones, en la gran prensa española se vende como si fuera un ataque a España. Eso decía la portada de ABC y La Razón, ¿no? Con un duelo entre Cristina Kirchner y Soraya Sáez de Santa María en la portada, una portada que era bastante ridícula, ¿no? Ataque a España, identificando los intereses de las grandes corporaciones con los intereses de la población, que no tienen nada que ver. Claro, es que es tremendo. El otro día decía Carlos Jiménez Villarejo, citaba a Lierta y a Botín, y decía: dos de los hombres más poderosos de España han estado sentados en el banquillo de los acusados, y aún así se les sigue asumiendo como referencia. No es que la opinión de Botín sobre la crisis es una cosa que tienen que conocer los ciudadanos, e identificar los intereses de Botín y las ganancias de Botín como decías tú, como si efectivamente eso tuviera algo que ver con la vida de los ciudadanos. Pablo.
Sí, yo por supuesto creo que hay como dos dinámicas. Una son las visitas, de lo que hablábamos de espectáculo, que creo que los medios digitales están cobrando una importancia inusitada en los últimos 3 años, y esto a la vez pues amplía el ciclo de la publicidad y de los intereses de las propias empresas que en ella participan, ¿no? O sea, cuantas más visitas, pues mayor ligazón con esas empresas de las que hablábamos. Y luego están las agendas, y las agendas en el panorama mediático, por lo menos impreso, que tenemos aquí, han cambiado completamente en los últimos meses. Se ha pasado de hablar del caso Bárcenas a hablar de la violencia, que es la agenda o la campaña principal que tenemos ahora mismo, ¿no? Los violentos contra los no violentos, o contra la sociedad dormida o la sociedad latente de la que hablaba Rajoy. En ese sentido, luego cada medio le incorpora sus propios intereses. El País, con el tema de Venezuela, está haciendo una campaña, pero claro, este lunes El País saca su editorial sobre Venezuela en la semana en la que va a comparecer Bárcenas a volver a justificar que hay caja A, B, C, D y hasta las últimas letras del abecedario, ¿no? Entonces, yo creo que funcionan en esos dos sentidos, y el entretenimiento viene mucho por esto. Está gustando las redes, lo sacamos porque va a generar más para la rueda. Es verdad una cosa que señalabas, hemos visto medios de comunicación en España para los cuales tirar una piedra a la policía en Venezuela o en Kiev es una cosa que es en defensa de la democracia, pero en España es terrorismo y es organización en banda armada. Hemos visto también imágenes de agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública. Tenemos algunas preparadas, vamos a ponerlas, por favor. Lo tenemos. Me dicen que tenemos un problema. Bueno, una de las personas agredidas de la prensa es un compañero, Gabriel Pecot, con el que yo estuve cubriendo las marchas de la dignidad los días previos antes de que llegaran a Madrid. Y yo creo que cómo se ha cubierto el 22M por parte de los llamados medios de comunicación convencionales es una prueba de que algo falla desde el punto de vista periodístico, porque en esa pretendida neutralidad que tanto defienden, finalmente lo que se hace continuamente es un periodismo que solo mira hacia arriba, y que ya tiene tortícolis de tanto mirar hacia arriba, es decir, que está pendiente de los despachos y de los mensajes institucionales y oficiales, y que se olvida de mirar lo que pasa en la calle, lo que le pasa a la gente, lo que pasa en las empresas de trabajo y en tantos lugares donde la gente está precarizada. Entonces nos encontramos con un fenómeno, desde mi punto de vista sociológico, muy interesante, como es cómo surge el 22M al margen de grandes aparatos, gente precaria o gente incluso que ya están en situación de exclusión social, y por supuesto muchos desempleados y desahuciados organizándose y creando un nuevo tejido social, y que sin embargo ha pasado desapercibido, ¿no? Y que de todo ello lo que finalmente queda es, como decía Pablo, bueno, el tema de la violencia y cómo se intenta tapar que cientos de miles de personas salieron a la calle, y cómo además antes de eso hubo una organización de una protesta que durante 5 meses se estuvo trazando los planes para que esas marchas de la dignidad tuvieran lugar y llegaran a Madrid. Es tremendo eso. Me informan, por cierto, de que no podemos poner el vídeo de las agresiones a periodistas porque Periodista Humano no nos ha dado permiso, a pesar de que se lo hemos pedido, para difundir esas imágenes, así que les damos las gracias desde aquí por su no permiso. Couso. Les decía que quería recalcar lo que has dicho tú, esa irresponsabilidad que a mí me parece de algunos grandes medios, y además ellos deben de haber visto las imágenes como las he visto yo, de banalizar lo de Ucrania y lo de Venezuela. En Ucrania se han utilizado armas de fuego, se han utilizado granadas. Yo he visto imágenes de cómo asesinaban a policías antidisturbios, pero a unos cuantos, ¿no? Y además eran neonazis, o sea, los que estaban participando. En Venezuela, en Táchira, por ejemplo, participación de paramilitares. He visto las imágenes con armas largas también. En Caracas, con morteros caseros. No puedes banalizar así, o sea, es que lo que no te vale allí, que te vale aquí. Es la misma falsificación que hacen con lo que decíais antes, con la falsificación de la patria, una patria cada día más inexistente, porque ahora ya es una marca, es la marca España. Entonces, intentan enfrentarnos a Argentina o a otros países cuando se expropia alguna multinacional que ya ni siquiera es española, ¿no? Es ese concepto de mi patria ahora mismo es el consejo de administración de mis amigos, ¿no? Y llegará el momento que en los cuarteles pondrá, en vez de todo por la patria, todo por la marca, y será la marca de sus amigos, ¿no? Así es. José Antonio.
Un ejemplo de los que habéis puesto, he visto la necesidad de una regulación. He visto la necesidad de que haya ningún consejo ciudadano que nos diga a los periodistas qué es lo que podemos y qué no podemos escribir, aunque sea a posteriori. Es decir, esto que has escrito está mal y vas a ser condenado por ello, tienes que borrarlo, no sé, muchas cosas que también es verdad que intentó el PSOE hacerlo y al final no lo pudo hacer en su última legislatura. Pero el periodismo es algo, tiene algo, es decir, la búsqueda sincera de una verdad objetiva es lo que está en el trasfondo siempre del periodismo. Búsqueda sincera, no significa imparcial, no significa, no, búsqueda sincera, dentro de tus principios, dentro de tus valores y dentro de tu ideario. Yo tengo un ideario, el ideario del Grupo Intereconomía está claro y está publicado, y dentro de ese ideario yo voy buscando sinceramente la verdad de las cosas. Ahora, si yo omito, como bien ha dicho antes Olga, por ejemplo, pero el ejemplo que ha puesto Olga, con ser revelador, lo conocemos todos, el consejero delegado del Banco de Santander. Bueno, todos los que nos dedicamos a esto, pero si vas a la sociedad, a la ciudadanía de a pie, hay muchísima gente que ese dato le pasó desapercibido. Bueno, la ciudadanía de a pie ignora un millón de cosas. Es verdad que nosotros los periodistas estamos más informados por lo que sabemos, por lo que leemos todo el día. La ciudadanía ignora un millón de cosas, a veces también porque no le interesa un bledo los problemas jurídicos o judiciales que pudiera tener un banquero. Eso por lo general, y antes de la crisis ya ni te cuento. Pero si omitimos la información, si hacemos un sesgo inaceptable de esa información, si no respetamos la pluralidad no significa que haya medios plurales, sino que yo hago una información y no estoy dando voz o intento por lo menos sinceramente tener la voz de una persona, como ocurre muchas veces en el Gato del Agua. Viene Pablo Iglesias porque se intenta, no solamente porque haya audiencia, sino porque también se intenta tener la visión sincera o la visión de una persona y se le da voz para eso, es verdad. Luego en la mesa, oye, como ocurre aquí, pues creo que si no me equivoco, 6 personas de izquierda, 1 de derechas. No es problema eso no es ningún problema. Pero vosotros habéis buscado sinceramente mi opinión, ni me habéis cortado, ni me habéis planteado, ni me estáis cortando las imágenes, ni nada. Todo ha sido clarito, que es lo mismo que hacemos en el Grupo Intereconomía. Entonces, si nosotros hacemos todo eso... Hace muchos meses que no me invitáis ya más a ir. Yo si fuera director de televisión, yo creo, por supuesto, creo que te invitaría todos los días, pero eso ya es... Hace muchos meses que estamos en una crisis también nosotros muy grande, en la que estamos intentando bandearnos. Pero mira, si hacemos todo eso al final, y si no informamos, al final hay una cosa muy difícil, y seguro que el director de público está de acuerdo conmigo, de que tenemos que darle a la gente background. Cuando hacemos una noticia tenemos que informar completamente desde el principio. Eso es muy difícil, y en el tema digital es mucho más complicado todavía, y tenemos redacciones pequeñas. La redacción de público, cuando estaba en papel, era una redacción magnífica, enorme, gigantesca. Yo fui director de La Gaceta en su última etapa de papel desde el 1 de junio y tuve a mi disposición pues, unos cuantos periodistas de una gran valía. Ahora tengo una redacción lógicamente menguada para digital, como tú tienes una redacción menguada para digital, y eso nos impide muchas cosas, dar ese background. Pero si al final omitimos información, damos un sesgo inaceptable a la información, no somos plurales, es decir, no damos esa pluralidad de opinión o de información, y no damos ese background necesario, el público nos rechazará. Esa es la mejor regulación que hay. Es decir, que credibilidad y confianza van de la mano de esas 4 absolutas que tenemos que hacer todos los días. Y si no contamos con eso, si no contamos con credibilidad y confianza, el público se alejará de nosotros. Claro. Como nos ha ocurrido a todos los medios que en algún momento dado hemos omitido o hemos tal, porque todos somos culpables. Por eso solamente quería decir una cosa muy pequeña. No me gusta tampoco, y lo digo con toda libertad, no me gusta que haya enfrentamientos entre medios. Lo que he visto de Periodista Digital me ha gustado, pero no me ha gustado que Periodista Digital arremeta contra la tuerca. No me gusta ese, porque al final eso es un quiste que se va generando un quiste muy peligroso. Somos medios de comunicación, al final lo que tenemos que hacer es llevarnos. Perro no come carne de perro, lo que pasa es que no debería hay más excepciones perro, sí, que reglas. Le tengo que preguntar por Intereconomía, porque mucha gente tiene la impresión de que cuando el Partido Popular dejó de identificarse con Intereconomía y dijo prefiero lo de los obispos de 13TV, que estos no me critican nunca, empezaron los problemas de Intereconomía. No. ¿Esto es así o no tiene nada que ver con la cercanía o la lejanía del Partido Popular? No, o sea, Intereconomía tenía problemas, pues yo creo que antes ha sido Olga la que ha dicho los problemas de endeudamiento de todos los medios, tal. Algunos es verdad que los bancos les refinancian,
incluso 5.000 millones en un pool de bancos alucinante, y a otros pues tenemos muchísimas más dificultades. Y es absolutamente cierto que en un momento dado el Partido Popular se alejó. Nosotros, el Grupo Intereconomía, y ciertas informaciones que también ayudaron, dentro de que nuestro ideario es desde luego mucho más cercano del Partido Popular que podría ser de Izquierda Unida, eso es evidente, pero con ciertas informaciones que ayudaron, luego jamás pedimos una ayuda, jamás, pero ellos se distanciaron, situándonos en un espectro. Ellos quisieron colocarse en ese centro arriolista, SLG, que yo no entiendo muy bien, y se alejaron. No es que se alejaran, es bueno, que dejaron de venir también tranquilamente. Olga. También nosotros cometimos errores, perdón, también nosotros cometimos muchos errores. No, simplemente por alusiones, por completar lo que decías, no me malinterpretes, en ningún momento aquí creo que nadie está hablando de decir o de dictar qué se tiene que decir y qué no, ni muchísimo menos. Se está hablando de organismos independientes, vigilantes, que puedan garantizar la pluralidad, la objetividad y la independencia, sobre todo en medios públicos que se están haciendo con el dinero de todos y que como antes estábamos hablando, esos medios públicos pues estamos viendo que están operando al servicio de unos intereses determinados de un partido político determinado y además con una gestión económica pues como mínimo bastante cuestionable, concediéndoles a través de externalizaciones a las productoras amigas la gestión de algunos programas. Eso requiere, como se hace en otros sitios, pues una regulación, una vigilancia, que puede ser un comité que represente diferentes sectores de la sociedad y que pueda... Uno independiente, jamás ha ocurrido. Tú estás hablando de que la regulación son los ciudadanos, y a mí me parece muy bien, pero tú estás hablando de una situación, partiendo de una situación idílica, como te decía antes. Pedro ha dicho un control ciudadano, es lo que yo... No, y tú has dicho que los propios ciudadanos nos castigan y nos premian, y eso está muy bien, y eso estaría muy bien, pero tenemos que volver también a lo que te decía antes, en una situación idílica donde existiera la igualdad de condiciones, es decir, donde todos pudiéramos pues construir medios de comunicación en igualdad de condiciones, partiendo con el mismo poder económico o con la misma dotación económica y partiendo con los mismos amigos que tienen otros, etcétera, pues todo sería estupendo, pero la realidad es que partimos de una desigualdad que, por cierto, además está creciendo. Entonces se necesitan mecanismos que traten de regular esos desequilibrios. Ahora mismo os doy la palabra, pero en este programa también hay publicidad. A fuerza de ir al gato al agua con mi amigo Javier Algarra, aprendí a anunciar relojes, pero no hay ningún relojero que quiera anunciarse en La Tuerca, y aquí de momento anunciamos libros. Adelante vídeo, por favor. Hoy os presento el libro que tendré que regalar a Juan Ramón Rayo y a Fernando Díaz Villanueva, Breve historia del neoliberalismo, de David Harvey. En este libro Harvey explica cómo el neoliberalismo, en tanto que dispositivo económico y político, se articuló a partir de los años 70 en una pelea en la que consiguieron derrotar al movimiento obrero y todos sus logros sociales. Pero Harvey también habla de los límites del neoliberalismo y de los movimientos que se le han opuesto. Una obra imprescindible, divulgativa, didáctica, para entender las claves de lo que ha sido la política mundial en los últimos 30 años. Breve historia del neoliberalismo, de David Harvey. No lo hago tan mal, ¿no? En fin, estas cosas que hay que hacer en la televisión. Quiero plantear un último tema antes de despedirnos. Es la cuestión de la ética de los periodistas que planteabas antes, aquello de que no hay que criticar cuando un medio... Vamos a ver una cosa que hizo el diario El País, con una portada muy polémica con Hugo Chávez, que hemos reproducido en el documental. Vamos a verla. La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. No estoy echando la culpa a ustedes, a los periodistas, repito una vez más, son dirigidos de manera intencionada, políticamente inclusive, para que puedan hacer faltar respeto a la verdad o al pueblo boliviano. Yo recuerdo perfectamente cuando salió esta noticia un tuit de Pedro J, en el que Pedro J decía: a mí también me quisieron vender esa foto, pero yo no la compré, y es como...
Vaya, o sea, que Pedro J te acuse de sensacionalismo yo creo que es lo peor que te puede ocurrir en la profesión. O sea, que Pedro J diga, has caído y ni siquiera yo caí en esto. Es que yo también quería de alguna manera contestar a José Antonio, porque vamos a ver, de lo que estamos hablando no es de que se limite la libertad de expresión, ni de que se intente coartar la información o el periodismo sincero. Bueno, el valor se le supone, como en la mili, eso de la sinceridad. Pero cuando yo me he referido antes a toda la conspiranoia alimentada en torno al 11M, yo me refería a ciertas prácticas que ni se pueden considerar sinceras ni periodismo. Que uno se esté pagándole mucho dinero a un supuesto testigo que al final reconoce, mientras me sigan pagando, yo cuento la guerra civil, es comprar falso testimonio sobre una matanza terrorista impresionante. Eso ni es periodismo ni es nada. Y si eso tampoco se puede regular, pues no sé para qué están los poderes públicos que van a defender un derecho constitucional como es la información veraz. Perdón, solamente por una cosa. Por alusiones. Sí, bueno, alusiones. Yo creo que perdón. Si en una información el periodista comete un delito, que lo pague el periodista, pero que no lo pague el medio de comunicación. O sea, si en una información que tú dices que se ha manipulado, sea tal, se demuestra, para eso están los tribunales de justicia, que hay esa manipulación, está a la orden del día, por Plaza Castilla, creo que hemos pasado todos. Sí, sí. O sea, pues que se vaya hacia los tribunales, si creemos en la justicia. Lo otro es decir, oye, no podéis seguir publicando nada más porque habéis publicado una cosa que es mentira. No se puede hacer eso. Nadie ha planteado eso aquí. Bueno, tú has planteado... Estábamos hablando de ética periodística. Has planteado de alguna manera que las informaciones sobre el 11M necesitaban... que no por lo menos protejan a la opinión pública del abuso, no necesitamos de la falta de ética periodística. No seamos proteccionistas, no necesitamos protección. Si los españoles ya somos mayores, y simplemente pues uno rechaza ese medio de comunicación, si no le gusta, Santas Pascuas, de verdad. Claro, lo que pasa es que antes, con la noticia del País, había una cosa de la que siempre presumió el País, que era el libro de estilo. Es decir, nosotros podemos ser un medio de comunicación con una línea editorial determinada, y es muy claro a quién apoyamos. Nosotros apoyamos al Partido Socialista, no apoyamos a no sé quién. Muy legítimo, pero podía presumir de decir, tenemos un libro de estilo, que claro, con fotografías como esas, eso hace muchísimo daño al periodismo. O sea, que un medio de comunicación publique una foto que luego resulta ser falsa. Todo el mundo ha fallado alguna vez, ¿eh? Yo no conozco ningún medio de comunicación que sea puro, prístino, maravilloso y original. Todo el mundo, todos los periódicos hemos metido la pata, hasta el Corvejón, todos, alguna vez. Pero yo creo que habría mecanismos que podrían evitar algunos vicios. Por ejemplo, el hecho de que se premie, como decía antes, esos periodistas que dan voz tan solo a una fuente, que es la fuente institucional. Lo que dice la policía va a misa, no hace falta contrastar, esa eterna norma de contrastar con al menos 3 fuentes de información, nos la pasamos por el aro cuando se trata del gobierno o de la policía, por ejemplo. Yo creo que hay una responsabilidad desde el punto de vista ético de impulsar a través de la educación, por ejemplo en las facultades, en las universidades y de los diferentes organismos que tienen vínculos con la prensa, desde asociaciones de prensa, etcétera, tratar de concienciar para transmitir la importancia de la ética periodística, que se le dote de mayor importancia en la educación, en las facultades, en las universidades, en las escuelas periodísticas también, para que no se cometan estos vicios que lamentablemente los vemos a diario en los medios de comunicación. Pedro. Sí, llego a la ética, pero vuelvo a la regulación para llegar hasta ahí, ¿no? Hablamos de que estamos en una sociedad de libre mercado, hablamos de acuerdos de libre comercio, hablamos muchas veces de que el Estado se ha desregulado en favor de las multinacionales. Y es verdad en parte que el Estado ha perdido competencias en derechos sociales, pero no es verdad que sigue teniendo todo un aparato represivo de que aquí no vamos a hablar, y sobre todo que hay una muy fuerte regulación en favor de estas empresas. Ahí sí que hay regulación, y mucha. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hablamos de una regulación que ya existe para proteger los intereses de estas compañías en todos lados, ¿no? Para hacer que cuando el gobierno argentino nacionaliza YPF, Repsol pueda demandar ante el gobierno argentino mandatado por la mayoría de su pueblo, pues bien, Repsol puede demandarlo ante un tribunal internacional de arbitraje. Pongo un caso, pero hay muchos otros ejemplos de empresas que pueden demandar a países, a gobiernos, ante tribunales internacionales de arbitraje cuyas sentencias imponen bloqueos económicos, sanciones muy duras, son normativas y son coercitivas, mientras que para defender los derechos de la gente
los derechos de las mayorías sociales, el derecho a una información veraz, sí, pero también el derecho a los servicios públicos, a los bienes comunes, a un montón de condiciones necesarias para la vida digna, ahí no hay regulación, ¿no? Entonces, hablamos de una lex mercatoria, que es lo que hablan muchos juristas, ¿no? Una ley al servicio del mercado, al servicio de las grandes corporaciones, pero ¿dónde quedan los derechos humanos? Más simples, ¿no? ¿Dónde queda una regulación en favor de los derechos humanos que por lo menos los ponga al mismo nivel que los derechos de las empresas, ¿no? ¿Para cuándo la ciudadanía afectada por estas corporaciones va a poder demandar a empresas ante tribunales internacionales? No existen. Es imposible llegar a eso, ¿no? Y termino. En ese marco, la ética, hablar de ética de los negocios, hablar de autocontrol es una pura falsedad, ¿no? Es evidente que en ese marco las reclamaciones a la ética son pura propaganda, ¿no? Pura publicidad empresarial. No, es la ética del periodista. O sea, la información política apenas ocupa un 10% de todo el tiempo. El resto es información social, información de deportes, información económica. Y la económica en muchos casos es terriblemente objetiva, como lo que ha pasado hoy con CBC y de Olivo. Pero ¿cómo se puede dejar en manos de un periodista, cómo se puede dejar en sus propias manos cuando recibe una llamada de sus jefes diciéndole esta información sobre esta empresa no se puede publicar? Pascual Serrano cuenta en su libro lo que a él le pasó cuando escribió sobre BBVA en un periódico del Grupo Vocento. Javier Ortiz contaba lo que a él le pasó cuando trabajaba en El Mundo y escribió sobre el Banco Santander. O sea, se puede hablar de muchas cosas, pero no se puede hablar de los anunciantes y de los dueños de la empresa. Y eso no se puede dejar en manos de la ética del periodista. Sí. Hay que dejar en manos de la ética del periodista muchísimas cosas, porque los periodistas somos pieza fundamental de esa información. La información no es mercancía, ¿no? Es una mercancía privilegiada y los periodistas tenemos una gran responsabilidad. Si el periodista incumple esa responsabilidad, es un irresponsable, tribunales de justicia. Bueno, yo de nuevo creo que una parte de la solución es que los medios públicos tengan esa labor de pedagogía de los medios, dar a la población general una información veraz también sobre quién posee esos medios, que es algo que no se tiene y que los medios públicos hasta ahora no han estado interesados nunca en sacar. Yo no sé cuántas veces se habrá hablado de que El País es propiedad del Liberty, pero podría apostar a que muchas veces menos que los premios que recibe El País por sus reportajes con atestados policiales, ¿no? Creo que ahí el hecho de empoderarnos, por usar esa palabra, en esos medios públicos nos puede permitir también que los medios que obedecen a intereses privados tengan una labor de fiscalización dentro de los propios medios de comunicación, que es por donde accede la gente a otros medios de comunicación. Couso, y nos vamos. Bueno, yo por dejar claro que no es la persecución de la diversidad ni la libre opinión, no, es justo al contrario, porque yo creo que no hay libertad de prensa ni hay libre competencia donde hay concentración de medios. O sea, la ley de 2009, que elimina el límite del 5% de participaciones, que es lo que permite todas las fusiones, lo que hace es crear oligopolios de prensa con una sola verdad o con muy pocas verdades, ¿no? Entonces yo lo extrapolo a lo que el ejemplo más claro, que es la desregulación nos lleva a desregular los derechos y a blindar los beneficios. Eso pasó, por ejemplo, con el cambio de constitución. Entonces yo creo que hacia el periodismo se tiene que ir hacia otro lugar y tenemos que dar ese espacio a las televisiones públicas y a la ciudadanía para que tenga acceso a sus altavoces, porque si no, no estamos hablando de libertad de prensa. Y bueno, con esto ya... Muchísimas gracias, Carlos Enrique Bayo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a todos vosotros por estar ahí. José Antonio Fuster, intentaremos contar contigo más veces si te dejas en este programa. Muchas gracias por venir. Me dejo. Un placer. Lo intentaremos. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por venir, que no sea la última vez, por favor. Un placer. Pablo Lorduy, muchísimas gracias por estar aquí. Venga, buenas noches. Javier Couso, ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Pedro Ramiro, que no sea la última. Gracias a vosotros. El lunes volvemos a las 9:45 aquí en La Tuerca con temas de actualidad, contándotelos quizá como casi nadie se atreve a contártelos. Hasta pronto. Ah, no, me dicen que no, que el lunes próximo no nos vemos, que nos vamos de vacaciones porque estamos en Semana Santa. Menos mal que el realizador ha estado rápido, así que relajaos y disfrutad de esta santa semana, y el siguiente lunes volveremos aquí contándote lo que otros no te cuentan, a las 21:45. Hasta pronto.